Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo podemos mover una tabla en Microsoft Word. Normalmente cuando intentamos mover una tabla lo que hacemos es un clic sobre la selección de la tabla y empezamos a moverla, pero esto a veces no es lo ideal cuando tenemos un documento con diferentes páginas. Supongamos que queremos pasar esta tabla de la página 1 a la página 20, es bastante, un poco tedioso, ¿no? Mover esta tabla e ir pasando por diferente contenido de nuestro documento. Entonces, normalmente lo que se recomienda es decir, para mover una tabla de texto es seleccionarla, ¿vale? Y después haremos un clic derecho sobre ella y la vamos a cortar. Una vez que la tengamos cortada, nos podemos ir a cualquier parte de nuestro documento y le vamos a dar sobre pegar, ¿vale? Si te fijas, aquí tenemos la opción de pegar vamos a ver, una opción de pegar con un control V, la hemos pegado y ya tendremos movida nuestra tabla en cualquier parte del documento donde nosotros queramos insertarla. Así de sencillo es como podemos mover una tabla en Microsoft Word. Espero que este vídeo te haya ayudado, te haya gustado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.